¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Oscar Pineda, soy conciliador inmobiliario y creador de contenido, y estoy muy feliz de recibirte el día de hoy en esta nueva sección que hemos denominado Inmuebles Icónicos. En esta ocasión tengo un edificio muy peculiar con muchísima historia que, a pesar de tenerlo en la cotidianidad, pues no le prestamos la atención, ¿no?, que a veces podría requerir. Hay que recordar únicamente que los bienes raíces no solamente se trata de compra y venta de inmuebles o rentas, sino también de edificaciones que se hacen sobre cierto terreno. El día de hoy este edificio lo tengo a mis espaldas y me parece que es muy interesante. El día de hoy te voy a hablar, por supuesto, del Palacio Nacional. Pues bueno, tengo que empezar por decirte que este inmueble, como te decía, es un inmueble icónico, probablemente uno de los inmuebles con más historia en nuestro país, aquí en México. Y para empezar a entender por qué está aquí este palacio y por qué tiene esta función, debemos entender de dónde viene. Y originalmente este inmueble fue las nuevas casas, o la casa, sino que también el Palacio de Moctezuma, allá por 1520, desde 1502 hasta 1521 o 20, que es cuando termina su reinado, ¿no?, del emperador Moctezuma. Hay que hacer ciertas acotaciones y el emperador Moctezuma, como quizás se podría saber, será el emperador total de los aztecas, ¿no? Pero hay que recordar y tener muy presente que Moctezuma no tenía un poder político, militar y religioso, únicamente era un poder religioso como tal. Tenía la función de un papa, ¿no?, que mantenía todas estas partes espirituales, ¿no?, y consumía ciertas sustancias para acercarse a los dioses, que era la cultura que tenían aquí en Tenochtitlan, ¿no?, que era la capital del imperio azteca. Entonces, como esta era la casa de Moctezuma, cuando Hernán Cortés llega más o menos por esta zona, que es por la zona de la avenida Pino Suárez, en donde incluso hay un mural, ¿no?, en donde se puede ver el punto exacto, aproximado también, de lo que era el punto donde se reunieron. Entraron caminando y Moctezuma lleva a Hernán Cortés al Palacio de Axayacatl, que hoy ese lugar estaría por donde tenemos el Nacional Monte de Piedad. Cuando se da la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés toma el Palacio de Moctezuma como su residencia personal, ¿no? Evidentemente, al tener toda esta etapa, ¿no?, de la conquista, Hernán Cortés tenía que tener un lugar donde estar, y es cuando toma entonces el Palacio de Moctezuma. El Palacio de Moctezuma era muy grande, incluso también estaba un poquito más alejado, ¿no?, casi llegando hacia donde hoy en día está el Templo Mayor, en donde se encontraron estas ruinas a principios del siglo XX. Por ahí de 1562 es cuando el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, después de una serie de litigios y después de una serie de peleas con la corona y con el gobierno, decide entonces vender el palacio ahora de Cortés, lo decide vender a la corona, ¿no? Entonces ahí es cuando se da la transición entre el Palacio de Moctezuma y el Palacio de Hernán Cortés hacia la corona, y es cuando empieza a conocerse como el Palacio Virreinal o como el Palacio de Gobierno en este caso, ¿no? Una serie de eventos catastróficos después de la conquista, hablando más que nada de rebeliones indígenas hacia la corona y hacia los españoles, tuvieron lugar aquí también. Hubo una rebelión en donde incendiaron por completo el Palacio Virreinal y muy poco quedó de ello. No es una construcción que se tardó muchísimo tiempo en poderse edificar, no como lo conocemos ahora, porque toda esta edificación se dio a principios del siglo XX, que se adapta como tal ya el último piso del Palacio Nacional o Palacio Virreinal también en ese entonces cuando fue fundado. El Palacio Nacional también tiene muchísimos pasajes históricos muy importantes, ¿no? Entre ellos, bueno, también ni que hablar del virreinato, el tema de la independencia, la reforma con Juárez y por supuesto también la Revolución Mexicana, ¿no?, que ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a ello. Uno de los pasajes más importantes quizá que pueda haber en este palacio fue sin duda
el tema de la independencia mexicana, cuando en 1821 las tropas trigarantes comandados por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero entran más o menos por la calle de Madero, ¿no? Y empiezan a rodear toda la Plaza de la Constitución, que, dato cultural, esta plaza, la Plaza de la Constitución, toma su nombre por la Constitución de Cádiz de 1808, ¿no? Cuando en Sevilla, España, toman la decisión de hacer una constitución. Pero bueno, eso lo hablamos en otro episodio más, o quizás en un podcast que también podrías encontrar en nuestro canal de YouTube un poquito más adelante, o en Spotify, que también en la descripción del video te vamos a dejar esa información para que nos puedas visitar por allá. Como te decía, Agustín Iturbide junto con Vicente Guerrero entran por la calle de Madero, que en ese entonces se llamaba la calle de San Francisco, ¿no? Por el convento que está a un lado de la Torre Latinoamericana, que se mantiene hoy en día, que quizás también podamos hablar de ese convento en ediciones posteriores a esta. Rodean toda la Plaza de la Constitución y Agustín de Iturbide entra por la puerta principal de Palacio Nacional hacia el balcón principal también, en donde está Juan de O'Donoghue como autoridad mayor del Palacio Nacional y por ende también del Virreinato de Nueva España. Entran, se dan la mano y decretan el fin de la guerra por independencia aquí en el país. Un poquito más tarde, Agustín de Iturbide le manda un escrito a Juan de O'Donoghue que, conforme a los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue acuerdan que se va a liberar a Nueva España de España. Les manda ese escrito en donde Juan de O'Donoghue cesa a su cargo, y un poquito más tarde van a la catedral, que estaba prácticamente recién terminada, a dar un Te Deum, a dar gracias por la independencia. Para mí personalmente ahí es donde México nace como nación, justamente en 1821 a cargo de Agustín Iturbide, la guerra de independencia que fue la que triunfó. ¿Vale? Posteriormente, quizás Palacio Nacional se vea más identificado, ¿no? Por toda la etapa de Juárez, a partir de Juárez, del presidente Benito Juárez, que dentro de este palacio hay muchísimos cuartos, ¿no? Hay muchísimas cosas que a veces son un poquito interesantes de conocer. Por ejemplo, y un par de datos, y es que dentro de este recinto hay un cuarto específico en donde Benito Juárez se inicia en el rito mexicano masónico. Benito Juárez es la primera persona que se inicia en el rito mexicano masónico. Aquí dentro está el cuarto donde se hizo su rito, solamente ellos sabrán cómo es ese rito, nosotros no tenemos esa información, pero bueno, es una de las pocas cosas que hay, ¿no? Aquí también hay un estilo de arquitectura que se le conoce como barroco, es un barroco muy clásico, tanto fuera como dentro de Palacio Nacional. Vamos a ver y vamos a conocer un poquito más sobre el Palacio Nacional, y eso te lo cuento en el siguiente bloque. Potencial. Vamos a tener 179 metros cuadrados de terreno, 240 metros de construcción aproximadamente. Se van a dividir en 3 lugares de estacionamiento, ampliables quizás a 4 con una remodelación. Vamos a tener 3 recámaras. Ya la cagué, ¿va? Como te había mencionado, entonces en el bloque anterior nos quedamos con Juárez y la etapa de la Reforma. Posteriormente pues vienen años muy buenos para México, tanto en su economía y en su política y a nivel mundial, con el reconocimiento internacional que tiene México ante los demás países. En el deceso de Benito Juárez, no es cuando, de hecho, Benito Juárez muere aquí dentro de Palacio Nacional, incluso está el cuarto donde él muere, que es un cuarto que da hacia la calle de Moneda. ¿No? Entonces también es algo simbólico también que tiene el Palacio Nacional. Posteriormente pues vienen años buenos dentro de la economía de México, una potencialización muy buena también. Todo esto por vías férreas, economía, comercio internacional, que se le da también y que se le atribuye al gobierno de Benito Juárez o posteriores a los de Benito Juárez. Generalmente tenemos una idea que dentro de aquí de Palacio Nacional hoy en día
pues el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su oficina de gobierno, y desde aquí él da las órdenes, ¿no? Como tal, en general, y desde aquí está su despacho presidencial. Hay que tener muy presente, muy en cuenta que dentro del Palacio Nacional hay ciertas oficinas, como te había mencionado, pero esto no es nuevo, esto viene de muy, muy antaño. Justamente también desde el tiempo de la Reforma y la intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo, que, dato también ahí medio interesante, Maximiliano de Habsburgo, cuando llega aquí a Palacio Nacional y Benito Juárez está itinerante dentro de la República Mexicana, llega aquí y cuenta la leyenda que su primer noche en Palacio Imperial, porque ya era Palacio Imperial, pasa su primera noche en una cama o en una mesa de billar. Todo esto porque no soportaba las chinches que tenía la cama donde él se iba a quedar a dormir. Posteriormente, Carlota, la emperatriz, dice: esta es la cosa más horrible que jamás haya visto. Y es cuando toman la decisión de irse al castillo de Chapultepec, que también en próximas ediciones de edificaciones icónicas y de muebles icónicos aquí en tu canal de Alfa vamos a tener ese especial. Espáralo muy, muy pronto. Se mudan entonces a el castillo de Chapultepec, y es cuando entonces Maximiliano de Habsburgo, que era un excelente urbanista, manda a trazar el Paseo de la Emperatriz, que hoy es el Paseo de la Reforma, que da justamente hasta Avenida Juárez, que antes era Avenida San Francisco, y de ahí el carruaje de Maximiliano entraba por aquí y llegaba a Palacio Nacional, donde él tomaba las órdenes. Posteriormente, igual Maximiliano de Habsburgo se muda entonces al castillo de Chapultepec, y desde ahí toma las riendas del Segundo Imperio Mexicano. Pero regresemos también entonces a el Palacio Nacional, y como datos también ciertamente culturales, tenemos que el Palacio Nacional toma su forma como la conocemos ahora a principios del siglo XX, un poquito después del Porfiriato, y también esa es otra etapa muy icónica del Palacio Nacional. El Palacio Nacional, como te había mencionado, era el lugar de gobierno de los presidentes de la República, y a veces estaban itinerantes entre el Palacio Nacional y el castillo de Chapultepec, que era ciertamente donde se tomaban las órdenes. El Palacio Nacional deja de funcionar como residencia oficial de los presidentes para entonces entrar en esa función el castillo de Chapultepec. Toda la parte del Porfiriato, Porfirio Díaz vivió ahí justamente en el castillo de Chapultepec, y evidentemente después, en la Decena Trágica, la Decena Trágica es este periodo de 10 días en donde Francisco I. Madero toma o sale a las calles a pedir el apoyo de la gente para que no lo quiten de la presidencia, y posteriormente entonces proviene ya la muerte o el asesinato de Francisco I. Madero, que también tuvo muchas funciones aquí. Posteriormente también el Palacio Nacional se dejó prácticamente abandonado, ya que los presidentes tomaban sus decisiones y su residencia en el castillo de Chapultepec. Todo esto cambió cuando el general Lázaro Cárdenas toma la presidencia en 1934 y decide entonces hacer una residencia oficial abajito del castillo de Chapultepec, que hoy en día lo conocemos como Los Pinos. En ese entonces era el Rancho La Hormiga, hoy es conocida como Los Pinos. Pero bueno, para poder concluir este especial que tenemos para ti sobre el Palacio Nacional, cabe aclarar que todo este recinto es icónico realmente de toda la Ciudad de México. A mí me da mucho gusto poderte compartir toda esta información, que espero que te haya servido de algo. Y bueno, no dejes de visitarlo. Actualmente no puedes entrar así como así, anteriormente sí se podía, pero ahora no lo podemos hacer. Nos hubiera encantado poderte mostrar ciertos salones que hay, porque dentro del Palacio Nacional hay muchos símbolos masones, muchos símbolos masónicos, ¿no? También tenemos el patio donde está la Fuente del Pedazo, los arcos, que son 10 arcos por lado, ¿no? En un cubo espectacular y precioso que ha sido también, que ha servido como recinto para los invitados exteriores o mandatarios del extranjero que han venido aquí a Palacio Nacional. La última de ellas fue Kamala Harris, que vino aquí con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de junio. Pero bueno, entonces hasta aquí el video del día de hoy. Como te indicaba, me dio mucho gusto poderte compartir
esta información. Espera más cápsulas como esta. No te olvides, por favor, de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Conciencia Inmobiliaria TV. También vamos a tener el Facebook, en donde nos vas a poder encontrar como Alfa Conciliación Inmobiliaria, en nuestro perfil de Instagram como @conciliacionalfa y en Spotify como Conciencia Inmobiliaria. Queremos agradecer a las autoridades de la Ciudad de México por podernos permitir hacer esta pequeña cápsula y más que nada también a la policía auxiliar de la Ciudad de México. Yo me llamo Oscar Pineda, te mando un fuerte abrazo y toda mi mejor vibra.